Bienvenidos a otra clase de lógica matemática. Soy el profesor Piceno. Certeza y validez. Ya en los videos anteriores hemos hablado acerca de las reglas de inferencia, demostraciones, de conclusiones. A partir de un conjunto de premisas ya tenemos una buena cantidad de reglas de inferencia. Pero ¿qué podemos decir acerca de razonamientos como este? De la premisa P, entonces Q. Concluir, no P o Q. Podremos decir, bueno, nos podemos poner a aplicar las reglas de inferencia que ya vimos en los cursos anteriores, en los videos anteriores, y si llegamos a esta conclusión, entonces podemos decir que queda demostrado que el razonamiento es válido. Pero si no llegamos, significa que no es válido. O bien, podemos decir, bueno, podemos encontrar un contraejemplo de esta conclusión y ver que no es cierto, o que sí es, o que sí es cierto. Bueno, haberlo encontrado nos permite decir que es válido o no es válido, sería un caso particular. O bien dicho, si encontramos un contraejemplo, si no lo encontramos podemos decir que no vale. Es un hecho que de premisas ciertas podemos concluir solo conclusiones ciertas. Es un caso particular de una condición necesaria pero no suficiente. Entonces, para que el razonamiento lógico sea válido o no, no basta con no haber encontrado una demostración, tampoco basta con no haber hallado un ejemplo que demuestre que el razonamiento no vale. Es pues necesario encontrar o utilizar un método general para demostrar la validez o la no validez. Recordemos que toda proposición tiene un cierto valor de certeza, que puede ser falso o verdadero, cierto o falso. Y entonces vamos a hablar del valor de certeza de los términos de enlace. A eso se le denomina certeza funcional. Vamos a comenzar con la conjunción. En la conjunción P y Q, si P es cierta y Q es cierta, la conjunción completa es cierta. Si P es cierta y Q es falsa, la conjunción completa es falsa. Si P es falsa y Q es cierta, la conjunción es falsa. Si P es falsa y Q es falsa, la conjunción es falsa. Es decir, que la conjunción va a ser cierta si y solo si las proposiciones que la componen son ciertas. La negación. Si P es cierta, su negación es falsa. Si P es falsa, la negación es cierta. La negación de una proposición siempre tiene un valor de certeza opuesto al de la proposición. En la disjunción de Q o P, si P es cierta y Q es cierta, la disjunción es cierta. Si P es cierta y Q es falsa, la disjunción es cierta. Si P es falsa y Q es cierta, la disjunción es cierta. Y si P es falsa y Q es falsa, la conjunción es falsa. Es decir, que la disjunción de dos proposiciones es falsa solo si ambas proposiciones son falsas. En cualquier otro caso será cierta. La condicional P implica Q. Si P es cierta, si el antecedente es cierto y el consecuente es cierto, la implicación es cierta. Si el antecedente es cierto y el consecuente es falso, la proposición condicional es falsa. Si el antecedente es cierto y el consecuente, si el antecedente es falso y el consecuente es cierto, la proposición condicional es cierta.
Y si el antecedente es cierto y el consecuente, es falso y el consecuente es falso, la condicional es cierta. Es decir, la condicional de dos proposiciones va a ser falsa solo si el antecedente es cierto y el consecuente es falso. La bicondicional o equivalencia es cierta solo si ambas componentes son ciertas o si ambas son falsas, utilizando pues el hecho de que la bicondicional es una condicional en ambos sentidos, pues solamente será falsa. Si ambas son ciertas, será cierta. Si al menos una de ellas es falsa, va a ser falsa porque una de las dos condicionales va a ser falsa. Y de otra manera también, si P es falsa y Q es falsa, es cierta, también va a ser falsa, pero si ambas son falsas, la bicondicional es cierta. Ya tenemos entonces los valores de certeza de los términos de enlace. Así que vamos a hablar de los diagramas de valores de certeza para encontrar el método general de demostración. Vamos a suponer que yo quiero encontrar el valor de certeza de esta proposición atómica compleja con las siguientes valores de certeza de las proposiciones atómicas: P cierta, Q cierta, R falsa y S falsa. Comenzaremos con los términos de enlace más débiles y con las proposiciones atómicas. Las proposiciones atómicas, su valor de verdad, de certeza, P cierta y P cierta. Ponemos P cierta. Ahora Q cierta y R falsa y S falsa. Ya está. Ahora vamos con la proposición más débil de cada uno de ellos por jerarquía. La más débil, entonces va a ser esta conjunción y esta disjunción. Entonces, cierto y cierto en una conjunción, cierto y cierto me da una conjunción cierta. Recordemos que es la única opción para que la conjunción sea cierta, que ambas sean ciertas, y es esta. Y vamos con la disjunción, y la única condición para que la disjunción completa sea falsa es que ambas sean falsas, como en este caso, falsa o falso es falso. Ahora vamos con la proposición condicional, que es el más fuerte dentro de este paréntesis. Recordemos que los paréntesis me definen cuáles serán los términos de enlace más fuertes. En este caso es la conjunción el más fuerte de todos porque está fuera del paréntesis y hace la conjunción entre estos dos paréntesis. Así que esta condicional es jerarquía más fuerte que la conjunción, claro, y por lo tanto es el que sigue en este paréntesis. Cierto implica cierto. Cierto implica cierto, sabemos que es uno de los casos en donde la condicional es cierta. Y ya, tenemos que todo este término o proposición atómica que compone a la conjunción es cierta y por el otro lado, el otro término de la conjunción es falso. Cierto y falso en una conjunción es falso. Así que toda la proposición atómica compleja de la que hablamos tiene un valor de certeza falso con estos valores de certeza de las proposiciones atómicas. Vamos a un ejemplo más. Tenemos los valores de certeza de varias o de las componentes atómicas de esta proposición molecular compleja. Comenzamos otra vez con los valores de certeza de las proposiciones atómicas. P es cierta y P es cierta. Q es cierta, ponemos Q cierta de este lado, porque aquí hay una molecular. R es cierta y S falsa. Ahora vamos con la que sigue en jerarquía en este paréntesis. Por cierto, este paréntesis sería innecesario, ya que la bicondicional es más fuerte que la condicional, así que si no lo hubiéramos puesto no hay problema. Sabemos que aquí habría un paréntesis invisible
En jerarquía, la condicional es menos fuerte que la bicondicional. En este caso sí es necesario el paréntesis porque hay una conjunción y una disjunción. Bueno, vamos entonces aquí, que es la menos fuerte de todas, la negación. Bueno, la negación tiene valor de certeza opuesto al de la proposición atómica, por lo tanto es falsa. Y ahora vamos con la disjunción que hay en este paréntesis, que en jerarquía es el que sigue. Cierto o cierto, en una disjunción es cierto. Ahora vamos en el paréntesis, la última, la más fuerte, que es la condicional. Cierto implica falso, cierto implica falso. Es la única condición para que la condicional sea falsa. Y vamos acá del lado derecho con la conjunción. Cierto o falso, habiendo un falso en una de las proposiciones de una conjunción, la conjunción completa es falsa. Cierto, falso, la conjunción es falsa. Ahora la bicondicional. La bicondicional es cierta si ambas son ciertas o si ambas son falsas. En este caso, ambas son falsas. Falso, bicondicional falso, cierto. La proposición, pues, atómica compleja, molecular compleja que aparece aquí, tiene un valor de certeza cierto para los valores de certeza de las proposiciones atómicas indicadas arriba.